Hola chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. hola Mayerly, buenas tardes. Bien, vamos a continuar con el tema que quedó pendiente en la clase del día de ayer. Como pueden observar, tenemos como tema lo que es el yo y el racismo. ¿En qué se basa prácticamente el yo y el racismo? Es que simplemente en lo que es filosofía son temas muy ampliamente debatidos, ya que el yo en sí se refiere a lo que es la noción de la conciencia que se basa prácticamente en una realidad sustancial, también es como una interpretación de lo que es del alma, de lo que es una relación con todo lo que nos rodea prácticamente. En lo que es el racismo, esta se basa en que es una idea de desigualdad prácticamente en las capacidades humanas, ya que con respecto a esto se refiere a lo que son a las diferencias sociales, a lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando se habla de lo que es racismo, se habla prácticamente de lo que es discriminación, de las cualidades que tiene cada persona, su color de piel, el idioma o simplemente el lugar donde nace. En base a lo que indica el texto, por favor, Mayerly, lea. Los discursos sobre la supuesta superioridad del yo cartesiano frente a la pretendida inferioridad de otro legitima y a la discriminación, marginación, violencia estructural y hasta el genocidio. El temor al otro surge del temor a la diferencia, pero no se concreta con el repliegue del yo cartesiano en sí mismo. En su círculo de mismidad, en su egocentrismo e individualismo, el no querer ver más allá de sus raíces. Por tanto, el yo se vuelve la negación a lo diferente, ensimismamiento, sin apertura ni tolerancia. De esta postura deviene la institución de mecanismos de segregación y exclusión implícitos en la democracia occidentales, que mantienen en ricos a los herederos del poder político y económico y pobres de las clases populares. Además, cualquier intento por lograr una emancipación es visto por el centro como una amenaza a su propio ser, a suyo. De modo que la otimización es una negación de lo que no yo y su suposición para denominarlo. Por ejemplo, Juan Gines de Sepúlveda, 1490 a 1573, colonizador europeo, pensaba que los indígenas de Nuevo Mundo no tenían alma, que eran inferiores a los europeos, los llamaban esclavos naturales. Defendió hasta su muerte el derecho que la civilización podría ser un poquito más arriba occidental conquistara a los otros pueblos por su inferioridad. El otro queda disminuido a menos que el animal, el yo cartesiano, queda inflamado en su importancia personal. Bien, Mayerly, muchas gracias. En base a la lectura que entendieron sobre lo que es el yo y el racismo. Lo que yo entendí que el racismo viene sobre la negación de lo diferente y lo que tú no conoces, sin importar que sea de tu mismo país, tu propia nacionalidad, y que no está bien ser racista y tienes como que respetar a cada persona por lo que es. Ya, Víctor. Ya. Lo que yo entendí del yoga terciano, que al centrarse en la superioridad individual y la negación de lo diferente, ha servido como base para justificar la opresión y la desigualdad a- al otro yo. Ahí, como dicen que creían que el otro
no tenían alma y eran inferiores a los demás, así siendo el racismo. Bien, Víctor. Referirnos sobre prácticamente el yo en sí es un tema muy central en el cual por mucho tiempo ha sido como objeto de reflexión, como objeto de estudio prácticamente, en la cual es cómo relacionarnos a diferentes conceptos fundamentales, en donde se puede especificar o se puede referir a las diferentes percepciones que tiene cada persona, que tiene cada individuo, ¿verdad? Entonces, en base como indica el texto, en lo que es la negación, en lo que es este filósofo colombiano, indica Freddy Álvarez en su obra, Las derivas de lo que es la alteridad, dice que frente al otro, el extranjero y diferente, el yo vive en la amenaza cotidiana, y es aquí donde viene lo que es la ración racista. ¿Por qué ustedes, cómo pueden definir esta frase prácticamente? Frente al otro, el extranjero y diferente, el yo vive en la amenaza cotidiana, es aquí donde viene lo que es la reacción racista. Es es como tener como miedo a lo desconocido, como ahí dice el extranjero y diferente, como uno vive en un área y al entrar una persona o algo nuevo, uno puede sentir miedo o sentirse hasta amenazado, haciendo como excluir o negar al otro. Ya, ese es hablando de su perspectiva, ¿verdad? Imagínense qué diría la otra persona. Por ejemplo, las personas que vienen del extranjero vienen acá a Ecuador y qué es lo que ellos tienen en su mente acerca de este país. Ya van a conocer personalidades nuevas, cultura nueva. A la cuenta hay otras personas que vienen también con otro idioma y van en sí de a poco, van desenvolviéndose, van perdiendo lo que es el miedo al poder enfrentarse a la realidad que están viviendo en este momento, de venir de otro país y basarse prácticamente en todos los diferentes aspectos que tiene cada persona, ¿verdad? Cada uno tiene su propia personalidad. Bien, la otra también dice, se cree que para asegurarse de lo que es necesario excluir o negar al otro, ingresamos en la binariedad de lo que es excluyente y letal. El por eso o es el soy yo, el yo parece no tener otra alternativa que la exclusión del otro. Por tal motivo, la fundación de los derechos del yo se consigue con la negación de los derechos del otro o el reconocimiento de los derechos del otro es un atentado contra los derechos del yo. En lo que indica esta fuente primaria, por favor, Víctor, lean. Voy. Con perfecto derecho los españoles ejercen su dominio sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio y otro género de eh, virtudes y humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, las mujeres a los varones como gentes crueles e inhumanos, a muy mansos, exageradamente interperantes a continentes y moderados. Finalmente, estoy por decir los monos a los hombres. La justa guerra es causa de la justa esclavitud, la cual, contraída por el derecho de la gente, lleva consigo la pérdida de la libertad y de los bienes. ¿Por quién fue crucificada esta fuente primaria? Por Juan Ginés de Sepúlveda. Sepúlveda, indicando sobre lo que es el tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios prácticamente, en donde indica que los derechos españoles se ejercen como un dominio
sobre los bárbaros que estaban representando en su momento. También se pudo identificar que en este nuevo mundo, en base a lo que son las islas adyacentes, en los cuales abarcaba lo que es la prudencia, lo que es el ingenio, en todos los géneros de base a lo que es virtudes, ya que estos humanos tenían lo que son sentimientos que eran tan inferiores a que estos españoles como eran como niños o a los adultos, en las mujeres, a los varones, como gentes crueles e inhumanos que se presentaban en sí. Eso es lo que indicaba Juan Gines de Sepúlveda como el tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios. Bien, chicos, este ha sido el último tema que quedó pendiente el día de ayer sobre el yo y el racismo. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Si no, pasamos directamente a la otra clase porque si no, no avanzamos. Chicos, No, yo no tengo preguntas. ya, muy bien. Avanzamos entonces al tema que estaba especificado para el día de hoy. El tema es el nosotros latinoamericanos. Ayerly, por favor, lea. La filosofía latinoamericana tiene como eje de la reflexión la pregunta, ¿qué somos los latinoamericanos y qué no, qué soy? Más que una búsqueda de la identidad, se trata de una pregunta fundamental sobre el ser propio ser. La significación del nosotros. El nosotros hay una subjetividad que trasciende al yo, que tiene mayor extensión. Puede ser un nosotros los humanos, nosotros los terrícolas, nosotros los seres vivos, un nosotros los ecuatorianos y una gran cantidad de nosotros, entre los cuales es la de la identidad de nosotros los latinoamericanos. A pesar de que la pregunta por el nosotros, los latinoamericanos, requiere atender las particularidades, podemos reconocer que el pueblo latinoamericano tiene una historia común, unas costumbres compartidas, cosmovisiones hermanadas, un idioma colectivo que a pesar de haber un mecanismo colonizador, se han convertido en un vínculo de conservación y difusión de las culturas populares. Pero sobre todo nosotros los latinoamericanos vivimos en una misma realidad histórica, política y económica, producto de la denominación colonial. Un concepto importante para comprender esta categoría es el nosotros, ético histórico del filósofo argentino Juan Carlos Saccone, quien revela la búsqueda de pensar desde la filosofía la experiencia de ser nosotros, pueblo, como un sujeto, comunidad ético-histórica, que comprende lo ético-cultural, lo ético-político y lo ético-religioso. Une la identidad en la pluralidad de la comunidad y expresa una alternativa identidad ética e histórica independiente de los individuos. El nosotros no puede ser pensado como un ser colectivo que reúne personas individuales, como una mera suma de individuos, sino como una comunidad ético-histórica de comunicación y comunión. El nosotros es la comunidad ética e histórica del yo, del tú, el de lo él, ella. No destruye la diferencia de cada yo, tú, el particular, sino que la diferencia de cada partícula no destruye la identidad ético-histórica de nosotros. Bien, Mayerly, muchas gracias. ¿Qué entienden sobre este tema en nosotros latinoamericanos? Que no se trata solo de una persona, sino de todos en singular, porque, o sea, nuestro origen también viene sobre la conquista que tuvimos y que eso nos hace parte de nosotros, de nuestra cultura y de nuestra identidad, y no solo de una persona, sino de todos. Gracias, Mayerly. Víctor. Bueno, sobre el tema de enfocarse en la pregunta filosófica de qué somos los latinoamericanos
en el lugar de qué soy. Cuando nos hacemos esta pregunta, es como, ¿qué somos los latinoamericanos? No en sí yo, porque yo soy de un país distinto, pero al final vivimos en el mismo continente. Seguimos siendo personas igual de, por ejemplo, cuando nos preguntamos, en América, ¿qué es lo primero que pensamos? En Estados Unidos, cuando en realidad América es el continente entero, no solo ellos, sino también nosotros. Entonces, han creado como los latinoamericanos para sentirnos como en un mismo continente y no solo estar separados, sino juntos, ya que compartimos historia. Bien, Víctor. Esta palabra latinoamericano en sí es un término que se puede dar a conocer o se puede referir a las personas naturales en base a lo que es Latinoamérica en sí, es decir, como un conjunto de países americanos cuya lengua y cultura prácticamente son prioritariamente latinos. Es en base a esto, en nosotros latinoamericanos, es por eso que un conjunto de países, dentro de estos países latinoamericanos, ¿cuántos países, tienen conocimientos cuántos países latinoamericanos son? Bueno, el término de que yo conozco latinoamericano son todos los países que hablan el idioma latino, que viene del español. Ya, uno de esos países, ¿cuáles son? Sería Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, Uruguay, Perú, Venezuela, Ecuador, Cuba. Ya, pero en eh, sí, ¿cuántos países son en total que conforman este conjunto de lo que es América Latina en sí? En sí, los países que conforman en sí lo que es América Latina en sí, se puede dar a conocer que está compuesto por 21 países. Como pueden observar esta gráfica, da a entender que es el conjunto, como ya les indiqué, es el conjunto de países americanos. Aquí pueden observar Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá, Guatemala. Estos son uno de los países que conforman en sí lo que es Latinoamérica. Ahora, algo les iba a indicar. Sí. Ya, al hablar de, por ejemplo, como dijo Víctor, al hablar de Latinoamérica en sí, muchos en sí piensan rápidamente en Estados Unidos. ¿Ustedes por qué creen que la gente, por ejemplo, cuando emigra o cuando quieren salir a conocer otros lugares, piensan directamente en Estados Unidos? Sabiendo que hay más países o simplemente que en ese mismo país que están radicados hay otros lugares por conocer. porque es una potencia mundial y es el que mantiene el régimen en todos los países. Víctor, bueno, podría ser también que Estados Unidos tiene una historia muy avanzada desde los principios, por ejemplo, desde la colonización de Inglaterra, por ejemplo, también como dice mi compañera, es una potencia mundial, es uno de los países más famosos y hasta en los propios en los Estados Unidos aparecen en las monedas, dice United States of America, o sea, los Unidos de América, sino que también ellos influyen en eso que como que tratan de ser como el centro de América, cuando en realidad hay muchos más. si les pregunto, También estudiar un poco más de geografía también. si les pregunto, ¿qué lugar quisieran conocer, qué país quisieran conocer ustedes? Yo quisiera ir a Corea del Sur. Ya, ese abarca otro, ya. Víctor, No sé, Finlandia, Alemania, Italia. ya Mm, muy bien, chicos. En un futuro se les va a realizar ese sueño.
Bien, chicos, este es base a lo que es nosotros latinoamericanos, luego se conlleva lo que es el soy porque nosotros somos, base a lo que es Ubuntu. Ubuntu significa soy porque nosotros somos. Eso es lo que significa Ubuntu. Recuerden, por favor, Ubuntu, este es el significado, soy porque nosotros somos. Lea, por favor, Víctor. Voy. Soy porque nosotros somos. Ubuntu. Eh, es, es la conciencia de que no existe la persona humana sin el nosotros, prevaleciente entre los nativos africanos que viven al sur del Sahara. El, el vocablo Ubuntu provienen del dicho popular Umuntu, nu- Nigumuntu, eh, Nagamuntu, que, eh, que en Zulu significa una persona es persona a causa de los demás, humanidad hacia otros, o bien soy porque nosotros somos, ¿Cuál es la definición de Ubuntu? soy porque nosotros somos. Ya. En sí, esta es una palabra que se utilizaba en la antigüedad, en lo que es la antigua África, donde era utilizada prácticamente para hablar de las diferentes creencias que se situaban en ese momento, ¿verdad? Esa es esta palabra que lo utilizaban juntos, simplemente para hablar de lo que son las diferentes creencias que se presentaban en su momento. Luego de esto se conlleva lo que es en nosotros, los latinoamericanos, tiene como características esenciales las siguientes. Por favor, Mayerly, lea. La pluralidad y diversidad, pues ser está compuesta por una multiplicidad de culturas. La diversidad es su unidad, su fortaleza, su posibilidad, mientras se vea a sí mismo como un valioso y único. La indeterminación, ¿por qué no estaba acabada? El nosotros está haciendo su ser, construyendo a sí mismo dentro de la realidad transformadora. Arturo Roy, en su libro Teoría crítica del pensamiento latinoamericano, explica que la particularidad naturaleza de nosotros nos obliga a una identificación, en este caso en relación con una realidad histórico-cultural que nos excede a la que consideramos como una cierta identidad consigo misma, ya que del otro modo no podría funcionar como el principio de la identificación. ¿En qué nos identificamos los latinoamericanos? ¿En el saber ancestral de los pueblos originarios o en la cultura dominante occidental, importada y enlatada del modelo impuesto? La reflexión sobre lo que somos nos hace tomar conciencia de las características del modelo dominante y compararlo con el pensamiento propio de Latinoamérica. Gracias, Mayerly. Como se pueden dar cuenta, en el texto indica una de las características representativas de nosotros latinoamericanos que está basada en la pluralidad y también lo que es la diversidad, en que está compuesto prácticamente por una multiplicidad de culturas, en donde abarca lo que es la diversidad, lo que es la unidad, lo que es la fortaleza, mediante las diferentes posibilidades que se ven en sí mismo, ¿verdad? Como valioso y único. También otra característica es la indeterminación. ¿Por qué? Porque esta no está acabada, pero el nosotros simplemente está siendo como su ser, construyéndose a sí mismo, también dando lo que es la realidad y también en la transformación. Como indica este personaje, Arturo Roy, en su libro Teoría Crítica del Pensamiento Latinoamericano, explica en su momento lo que es la particularidad naturaleza de nosotros, en que nos obliga a lo que es a una identificación, a mantener diferentes casos de relación como una realidad histórica cultural que no excede en su momento, pero sí podemos considerarla como cierta identidad consigo misma, ya que en este abarca lo que es un modo de poder funcionar los diferentes principios
de identificación. Al hablar de identificarnos como latinoamericanos, es saber lo que es los procesos de los pueblos originarios, como su cultura dominante, como su modelo que practicaron en su momento mediante la reflexión sobre nosotros, sobre lo que somos, tomar conciencia prácticamente de diferentes características como modelo dominante, como poderlo comparar con diferentes pensamientos propios de lo que es Latinoamérica. En base a esto, se basa en lo que son el pensamiento occidental dominante y lo que es pensamiento latinoamericano. En lo que es pensamiento occidental dominante, abarca lo que es la preeminencia del yo cartesiano y lo que es el pensamiento latinoamericano, lo que es preeminencia del nosotros. Prim- de lo que es primacia del individuo, comunidad irreductible. También está lo que es la preeminencia del grupo como indispensable para que exista el individuo. ¿Se dan cuenta en algo en base a estas diferencias de lo que es el pensamiento occidental dominante y lo que es el pensamiento latinoamericano? Que acá habla de él, Que habla de una persona y el otro habla en sí de lo que son de todos. nosotros, ¿verdad? A la cuenta del pensamiento occidental dominante habla prácticamente de yo, como usted utiliza lo que es la naturaleza como recursos para poder explotarla, como concepción lineal del tiempo, como progreso y desarrollo científico en que son infinitos y también como bienestar que se basa principalmente en la posesión de bienes materiales, a diferencia del pensamiento latinoamericano, que esta es prácticamente como en plural, como nosotros, que también está basada en la concepción crítica de lo que es el tiempo, la pérdida de la entidad, de la cultura, en la cual se considera en lo que es un retroceso como una involución. También abarca lo que es el bienestar, de lo que es la felicidad, que está basado en la realización de nosotros. Bueno, en sí, sigue esta actividad que dice responde al desarrollo científico y técnico, es incompatible con la conservación de la naturaleza, argumenta tu respuesta. Esta está como actividad, esta de aquí, esta primera pregunta está como actividad. Ya, esta está como actividad, pero la otra sí la van a responder aquí. Responde cuál es la diferencia entre las preguntas por nosotros latinoamericanos y por el yo. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia entre los dos pensamientos. El nosotros latinoamericanos y el yo. Ya. Bueno, que el yo cartesiano se trata de, como dice, preeminencia del yo cartesiano y del individuo solo. Y el pensamiento latinoamericano se trata en los demás, en el bienestar y la felicidad, en la pérdida de identidad y cultura y tratar de ser como más unidos, que es el Muy bien, Víctor. Mayerly. que eso une al pensamiento latinoamericano a Que comparación del el yo yo cartesiano. cartesiano habla de sí mismo como individuo, en cambio nosotros latinoamericanos habla en general todo Latinoamérica, sobre la historia, cómo pasó y que eso lo hacen unidos y que una persona no sería nada sin los demás. Ya. En esta lectura está basada la cuenta en Sarro Moncada David, donde se basa en lo que es la filosofía latinoamericana, sobre lo que fue la polémica de Leopoldo Sea, Augusto Salazar Bondi. Esta lectura está basada en este personaje que se la representaba, que la desarrolló en que casi 500 años después de la invasión occidental y la imposición de estas tierras de su filosofía, nuestros filósofos se preguntan acerca de la existencia de la misma en Latinoamérica. Se preguntan además si ha sido copia de Occidente o creación propia, y si ha sido copia, se preguntan si podremos alcanzar en el futuro el nivel occidental de filosofar auténtico. Es por eso que por extensión podemos nosotros preguntarnos
Además, existió filosofía en estas tierras antes de la invasión. La filosofía fue traída por los españoles porque estos vinieron a conquistar, a dominar la tierra americana e importaron con ellos las armas intelectuales de la dominación. Siga, por favor, Mayali. No puede extrañarnos entonces que en gran parte el examen de la filosofía hispanoamericana se convierta en el relato de la llegada de la filosofía occidental a nuestros países y de su paso por ellos, la narración del proceso de la filosofía Europa en América hispano-india, más que el de una filosofía generada en nuestro propio ambiente espiritual de una filosofía de nuestra América. Gracias, Mayerly. Siga, Víctor. Voy. Eh, pero ¿qué es lo que constituye nuestro ser real? El ser real es la identidad latinoamericana. Se manifiesta en la pluralidad de cultura, etnias y lenguas que persisten como resultado de un proceso histórico, proceso ancestral previo a la invasión occidental, es decir, nuestras esencias es el mestizaje, pero entendido como factor dominante a nuestra cultura indígena. Ese es el camino de nuestra filosofía, la esencia de nuestra humanidad, la humanidad de todos los hombres, la eliminación de la antropofagia en todos sus niveles, el afán de dominio material sobre otros pueblos es lo que ha producido la muerte de las civilizaciones. Mm, No hay por eso sino una sola posibilidad de salvación: dejar al lado el afán de supremacía y discriminación y unirse a todos los pueblos y en esta nueva histórica que será la historia del futuro. América Latina tiene un papel especial que cumplir, un mensaje que proclamar, el papel de mestizaje como fuente de unión entre los hombres. Gracias, Víctor. En base a esta lectura tenemos las siguientes preguntas. Indica, responde, ¿cuál es la característica esencial de nosotros, los latinoamericanos? ¿Cuál sería la característica esencial? La Sí. pluralidad, diversidad y nuestra historia y cultura. La otra Es, pregunta sería, ¿cuál es el papel especial que debe cumplir Latinoamérica según David Pizarro? ¿Cuál sería? el papel especial es cumplir la fuente de unión entre los hombres a través del mestizaje. Mayerly. Que debemos reconocernos a sí mismos como nuestro pueblo e unirnos. Y también se pregunta a sí mismo si la filosofía viene de nosotros o por el dominio de los españoles. Bien, chicos. La otra pregunta es que tienen que realizar. Bueno, esto prácticamente es la actividad, pero ya la están respondiendo, se les va a hacer mucho más fácil hacer lo que es la actividad. Un comentario referente a lo que es la importancia que consideran ustedes sobre un nosotros antes que un yo. ¿Cuál sería esa importancia? Bueno, considerarnos un nosotros antes de un yo resalta la importancia de reconocer nuestra identidad como parte de la comunidad, conectando con los demás, enfocándonos en los valores de la solidaridad, del respeto y de la individualidad, también un poco entre la individualidad entre los demás, pero ser uno en todos.
Ustedes mismos en su diario vivir, me imagino que ustedes, no sé, en un caso que hayan tenido, han pensado en otra persona antes que ustedes mismos. Me imagino, ¿verdad? Ustedes han dicho, o por ejemplo, ustedes tienen hermanos, ¿verdad? Por favor, chicos, tienen micrófono. Sí, Yo Ya. no tengo. Bueno, Mayerly no tiene, Víctor sí. Vamos a hablar de Víctor, por ejemplo. Víctor, cuando usted es el menor o mayor. menor. Menor. Por ejemplo, su hermano, cuando eran más pequeños, por ejemplo, en un juguete. Imagino que su hermano, antes le pide el juguete, no, toma hermano, con el juguete, pensaba, ¿verdad? Él pensaba antes en usted que en él en quedarse con el juguete, por ejemplo, en Mayerly. Por ejemplo, Mayerly quería algo y la mamá también quería comprarse algo, supongamos. Pero ella escoge primero comprarle algo a Mayerly que en vez de comprárselo a ella, ¿verdad? Ese es un ejemplo en pensar en nosotros, no solamente en estar pensando en uno mismo, el bien para uno mismo o lo perfecto para uno mismo, sino que pensar en lo que las personas que nos rodean prácticamente. Bien, la otra actividad la que la tienen que realizar es investigar sobre la biografía de Arturo Andrés Roy y cómo influye en su pensamiento prácticamente. Bien, chicos, tienen una pregunta, pero rápido porque se nos termina el tiempo. Hemos terminado con la justa, con la clase del día de hoy referente a lo que es en nosotros latinoamericanos. También, también identificamos lo que es el yo y el racismo, que fue una clase que nos quedó pendiente el día de ayer, pero ya la culminamos el día de hoy. Chicos, también yo me voy a quedar así, no voy a decir nada. ¿Tienen micrófono? No tengo preguntas. Ya, todo está claro. Muy bien, chicos. Esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que tienen actividades en plataforma. También recuerden que deben de subirla hasta las 11 de la noche y si en caso lleguen a obtener lo que son diferentes situaciones para poder entregar sus trabajos atrasados, deben de mencionarme